Capítulo 2 del libro de Romanos. Pablo dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzga, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no solo los oidores de la ley son los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio en sus conciencias y acusándole o defendiéndole su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley, con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es el de la circuncisión la que se hace exteriormente a la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. En estos versículos encontramos claramente la clara exposición del apóstol Pablo a las personas de carácter religioso, a las personas que abrigan de pronto el orgullo espiritual, a las personas que se consideran que están por encima de los demás por su condición espiritual, podríamos decirlo, y por su condición religiosa. Pero claro está, este mensaje va directamente
a los destinatarios judíos, que indudablemente ellos son el pueblo escogido de Dios. Y bajo este principio, bajo esta verdad, ellos son los primeros en ser partícipes de la ley de Dios. Por lo tanto, la Torá, como bien la llaman, la ley de Dios, ha sido dada a ese pueblo. Pero ese pueblo de pronto entró en el orgullo espiritual, entró en la vanidad espiritual. Y claro está que el apóstol San Pablo deja bien en claro estos principios. Los pecados de las personas cultivadas, intelectuales y espirituales, son esencialmente los mismos que de los paganos. Aunque un moralista pueda argumentar que no ha cometido todos los pecados catalogados, debería recordar lo siguiente. Número uno, es capaz de cometerlos todos. Es decir, él es tan falible como cualquier persona que pueda ignorar principios religiosos o de la palabra. Dos, él debe saber que al quebrantar un mandamiento es hecho culpable de todo, según Santiago capítulo 2, verso 10. Tercero, ha cometido pecado de pensamiento que puede que nunca haya cometido en realidad. Es decir, pecados que no lo ha llevado a los hechos físicos, pero sí lo ha tenido presente en su mente. Y esto es tan prohibido por las palabras de Jesús que indudablemente Él nos enseñó ciertas verdades. Por ejemplo, enseñó que una mirada de concupiscencia es equivalente al adulterio. Mateo capítulo 5, verso 28. Aquí resumimos a grandísimos rasgos lo que el apóstol Pablo propone en el capítulo 2 del libro de Romanos, al cual estamos estudiando. E indudablemente que esto es una confrontación. Aquellas personas que ostentan una vida piadosa, religiosa, y que descalifican a los demás. Es decir, ellos consideran propiamente que están un escalón por encima del resto. Ellos consideran que tienen a Dios metido en el bolsillo. Ellos consideran que están libres de todo pecado, de toda culpa y de todo error, por razones de que manejan la palabra, conocen la palabra. Pero en el capítulo 2, Pablo ha de exponer que esta creencia, esta posición, esta postura del corazón de un hombre es totalmente equivocada. Porque tanto sabios como ignorantes, ricos como pobres, ambos son extraordinariamente pecadores. De una manera o de otra, todos los seres humanos transgredimos la palabra de Dios y cometemos pecado. Pero hay un agravante en el capítulo 2 que es muy resaltado, que Pablo ataca directamente a los considerados judíos piadosos, considerado a esa casta religiosa que, valga la redundancia, considera que ellos no tienen pecado y que no son iguales a los paganos. Sin embargo, aquí en el capítulo 2, Pablo lo deja muy en claro. Lo que el presunto moralista necesita es una lección acerca del juicio de Dios. El apóstol pasa a dar esta lección en los versículos 2 al 16. El primer punto es que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. No se basa en una evidencia incompleta, inexacta, ni circunstancial. Se basa en la verdad, toda la verdad y solamente la verdad. Dios es muy completo, sabio, y lo ve absolutamente todo. Y en función de lo que Él escudriñe, en función de lo que Él ponga en la balanza de su justicia perfecta, indudablemente traerá juicio contra los que practican tales cosas, contra los que se oponen propiamente a la verdad. Segundo, el juicio de Dios es ineludible. Nadie puede eludir, nadie podrá esconderse del juicio de Dios. Para aquellos que condenan a otro por los mismos pecados que ellos mismos practican, su capacidad de juzgar a otros no les absuelve a ellos de su culpa. De hecho, aumenta su propia condena, según el capítulo 2, verso 3. Terrible.
hemos visto que en los ámbitos religiosos o cuando una persona tiene esa postura legalista, cerrada, asfixiante, es muy de condenar, es muy de poner sobre el otro juicio que él también va a sobrellevar, porque ni uno ni otro son mejores delante de Dios. Es muy importante creer que por mi moralidad yo tengo estoy un escalón por encima del resto. Es muy importante recordar que muchos judíos creyeron que por su conducta de conocimiento religioso, sus ceremonias, sus prácticas, sus entrega desinteresada a tratar de cumplir la ley de Dios, consideraban que el resto merecía una condenación. Y aquí en el capítulo 2 Pablo lo deja muy en claro, que esto es un concepto equivocado, un pensamiento errático. El juicio de Dios es ineludible, tanto para moralistas religiosos como para paganos inconversos. Ambos están extraordinariamente expuestos a este juicio. El juicio de Dios es ineludible, a no ser que nos arrepintamos y seamos perdonados. Caso contrario, estamos expuestos y es inminente sobre toda persona, dije sobre toda persona, que el juicio de Dios caiga precisamente sobre ello. Verso 4, luego aprendemos que el juicio de Dios es a veces postergado. Esta postergación es evidencia de su benignidad, número 1. Número 2, paciencia. Número 3, longanimidad. Su benignidad significa que está bondadosamente dispuesto para con los pecadores, aunque no para con sus pecados. Su paciencia describe su retención del juicio sobre el pecado y la rebelión del hombre. Su longanimidad es su asombrosa largura de ánimo, su refrenamiento pese a la incesante provocación rebelde del hombre. Fíjese qué detalle, Pablo resalta en el verso 4 las características, los atributos de un Dios benevolente, de un Dios asombrosamente misericordioso, que todavía sigue refrenando sobre nuestras vidas ciertas características de juicios o ciertas evidencias de juicios o ciertos juicios por razón de estas cosas que hemos mencionado: benignidad, paciencia y longanimidad. Es decir, 3 virtudes del Dios Todopoderoso que por causa de la misma no ha desatado aún todavía el juicio sobre los orgullosos religiosos, sobre los religiosos orgullosos, sobre el orgullo espiritual, sobre el orgullo ministerial. Hoy vivimos en un tiempo donde el hecho de sobresalir por encima del otro es prácticamente moneda corriente, y eso está muy acentuado en muchos ámbitos eclesiásticos. Pero también debemos volver a la palabra y saber que este tipo de conducta, que este tipo de postura y pensamiento no son para nada aprobados delante de Dios. Cuando un líder religioso por su condición considera que está por encima del resto, que más importante que el resto, bueno, allí él ha quedado o ella ha quedado atrapados, encarcelados, custodiados sobre un espíritu o en un espíritu de fariseo. El orgullo espiritual es uno de los pecados silenciosos, sutiles, que a veces sin darnos cuenta se va metiendo en nuestros corazones con el fin de socavar, con el fin de arruinar, con el fin de perjudicar lo precioso que Dios nos ha entregado. Y indudablemente que esta conducta merece ser denunciada para que la misma no siga carcomiendo el principio, la conducta de humildad que debemos preservar permanentemente delante de Dios, y no creer que porque estamos en Dios, con Dios, somos una raza superior al resto, porque esto es lo que deja Pablo bien en claro, que no es así. Es por eso que al darle continuación a estos versículos veremos cosas extraordinarias, únicas. Romanos capítulo 2, verso 4 es muy claro.
que resalta precisamente la condición paternal divina de nuestro Dios. Y en estos versículos Pablo deja bien en claro, muy en claro, que Él nos espera con todo amor y con toda paciencia. La benignidad de Dios, como se ve en su providencia protectora y preservación, tiene como objeto llevar a los hombres al arrepentimiento. Él no quiere que nadie perezca, dice la Biblia, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios desea, Dios anhela que todos los seres humanos que caminan sobre esta tierra se arrepientan. Todos necesitamos, todos tenemos que volver a Dios, porque todos estamos excluidos, lo hemos dicho en el capítulo anterior. Pablo muestra la miseria de nuestra condición fuera de Cristo Jesús. Somos eternamente necesitados de Él. El hombre que camina en el principio de la autosuficiencia, dándole la espalda al Eterno, es porque él considera que no necesita y que no tiene nada de qué arrepentirse. Es una de las posturas más dañinas, si no es la más dañina. El hecho de creer que no necesito arrepentirme de nada, el hecho de creer que porque estoy en una iglesia, que porque soy parte de un grupo, que porque lidero, porque tengo cierto grado de éxito, yo me considero superior a los demás. Es el pecado de vanidad, es el pecado de orgullo, es el pecado infundido por el propio diablo. Por eso necesitamos saber qué es arrepentimiento. Debemos arrepentirnos aún de estas cosas. El arrepentimiento significa dar media vuelta, volverle la espalda al pecado y especialmente al pecado de orgullo espiritual y emprender el camino en dirección opuesta. Es un cambio de manera de pensar que produce un cambio de actitud y que resulta en un cambio de acción. Significa que el hombre que se pone del lado de Dios contra sí mismo y sus pecados es más que un asentimiento intelectual frente al hecho de los propios pecados. Incluye también la conciencia, como escribió John Newton: mi conciencia sintió y reconoció mi miseria, mi culpa, mi pecado. Qué bueno es que aún en medio de nuestra tosuda postura, en medio de nuestra infame postura, todavía Dios siga preservando en su personalidad divina estas características de benignidad, de paciencia, de longanimidad. Es decir, qué bueno es saber que Dios en su longanimidad todavía nos espera. Todavía Él sigue sosteniendo su misma postura y su benignidad que nos conduce, que nos guía, que nos abre el camino hacia el arrepentimiento. Capítulo 2, verso 4, al cual estamos desarrollando, el arrepentimiento, ya lo dijimos, es darse la vuelta al pecado. Es darle la espalda al pecado, es no ir nunca más contra la voluntad de Dios. Verso 5 del capítulo 2. Lo cuarto que aprendemos acerca del juicio de Dios es que se gradúa según la acumulación de culpa. Pablo presenta a pecadores endurecidos y no arrepentidos, atesorando, guardando, preservando ira para ellos mismos, como si tuviera acumulando una fortuna de oro y plata. Así es el hombre que vive lejos, distanciado de Dios, que no reconoce a otros y que camina en el orgullo espiritual. Está atesorando ira. Y esa palabra ira habla del juicio de Dios y del enojo de Dios, del cual indudablemente muchos van a atravesar. Es por eso que Pablo trata de poner en evidencia la intencionalidad de estos escritos para que el lector, al leerlo, pueda darse cuenta de que no debe incurrir en el pecado del orgullo espiritual. Por eso necesita arrepentimiento, darle la espalda al pecado y volverse a Dios con todo su corazón.
Lo cuarto que aprendemos acerca del juicio de Dios es que será según la acumulación de culpa. Pablo presenta a pecadores endurecidos y no arrepentidos, atesorando ira para sí mismos, como si estuviesen acumulando una fortuna de oro. Vuelvo a recalcar esta verdad porque es necesario que nosotros no seamos necios, sino que seamos dóciles y acudamos al perdón de Dios y entronicemos a Dios. Pero qué fortuna será en el día en que la ira de Dios sea finalmente revelada en el juicio del gran trono blanco, según Apocalipsis 20, 11 al 15. En aquel día se observará que el juicio de Dios es absolutamente justo, sin parcialidad ni injusticia de clase alguna. Claro está, ¿qué es lo que se refiere bien Pablo cuando dice el justo juicio de Dios? Es decir, de los cuales los hombres no tendremos y no tienen, por cierto, excusa alguna de este juicio que se avecina, de este juicio que se arriba, de este juicio que llega. Aquellos que han tenido y tienen aún tristemente un orgullo ministerial que sin duda les hace creer que son superior al resto. Por eso el juicio de Dios es tan especial. Es una doctrina bien importante en las Sagradas Escrituras que en algún momento vamos a desarrollar. Verso 6 del capítulo 2 de Romanos. En los 5 siguientes versículos, Pablo nos recuerda que el juicio de Dios será conforme a las obras de cada uno. Puede que algunos se jacten de una gran bondad personal. Puede que algunos se confíen en sus orígenes raciales o nacionales, como le pasaba indudablemente al pueblo judío. Puede que se acoja al hecho de que entre sus antepasados hubo hombres y mujeres de Dios, pero él será juzgado por su propia conducta. Esta es una verdad que no debemos dejar pasar. Tristemente, mucha gente, muchos hijos, consideran que van a ser salvos porque su papá es pastor, líder, laico, diácono de alguna iglesia. Pero la Biblia deja muy bien en claro esto, que aquí no se trata de un lazo de familia. Aquí se trata de una experiencia propia de cada uno de nosotros que tuvimos que tener en un momento dado, una experiencia de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pablo presenta a pecadores endurecidos y no arrepentidos, atesorando, acumulando ira para sí mismo, como si estuvieran acumulando una fortuna. Ya lo hemos dicho, es muy importante que procedamos al arrepentimiento para no acumular enojo, sino que más bien acumular misericordia, perdón y gracia. Verso 6. En los 5 siguientes versículos dijimos, Pablo nos recuerda que el juicio de Dios será conforme a las obras de cada uno. Si tomamos los versículos 6 al 11 por sí mismos, sería fácil llegar a la conclusión de que enseña la salvación por las obras. Pareciera, pero sabemos que no es así. Parece que dicen que los que hagan buenas obras conseguirán por ellas la vida eterna, pero debería quedar en claro que este pasaje no puede significar tal cosa, sin duda que no, porque entonces contradiría llanamente el testimonio consistente de la Escritura en el sentido de que la salvación es por fe, no por raza, no por familia, no por trayectoria, no por ceremonia, no por religiosidad, no por tener un nombre, no por familiaridad, no por linaje. Ahora es por fe. Recuerde que estamos introducidos en el nuevo y mejor pacto. Recuerde que este pacto es superior al anterior. Por eso siempre es muy importante que el lector de las Escrituras, cuando lee tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, haga una revisión en lo posible de ese contenido. Es muy importante no caer en el orgullo espiritual. Pero debería quedar en claro que este pasaje que no puede significar tal cosa, porque entonces contradiría llanamente al testimonio consistente de las Escrituras. ¿Cómo debemos, pues, comprender este pasaje? Primero, hemos de entender que las buenas obras no comienzan hasta que uno no ha nacido de nuevo. Cuando la gente preguntó a Jesús, ¿qué debemos hacer
para poner en práctica las obras de Dios. Él contestó, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Juan 6:28. De modo que la primera obra buena que nadie puede hacer es creer en el Señor Jesucristo. De modo que la primera obra buena que nadie puede hacer es creer en el Señor Jesucristo. Y debemos recordar constantemente que la fe no es una obra meritoria del hombre, sino es una intervención del Espíritu por la que alguien gana la salvación. Nadie puede, Pablo trata de explicar que nadie puede ganar la salvación por sí solo, por méritos propios, o por ser muy moralista, muy religioso, o por tener un conocimiento intelectual muy elevado. Son cosas buenas, pero para salvarte son totalmente insuficientes. Necesitamos a Jesucristo para que Él sea el Señor. Es muy interesante socavar la idea de una religión o de una postura religiosa de la cual para nada, en absoluto para nada, tiene peso, tiene consideración delante de Dios. Si los creyentes son juzgados en base a su obra, ¿cuál será el resultado? Desde luego que no pueden presentar ninguna buena obra por las que puedan aprender ni merecer la salvación. Todas sus obras antes de la salvación eran pecaminosas, dice Pablo. Pero la sangre de Cristo ha borrado el pasado, ha cancelado las maldiciones, ha quitado los dolores, ha sacado toda esa pesada herencia que reposaba sobre nuestros lomos. Él la ha contrarrestado, Él la ha sacado, Él la ha quebrado. Toda maldición fue quebrada en el nombre de Jesús. Pero eso no nos habilita a nosotros a presumir y a caer en este orgullo abominable delante de Dios. Toda su supuesta justicia de aquellos que se creen justos será vista como trapo sucio, según Isaías 64:6. El pecado que les condenará será no haber creído en Jesús como Señor y luego como Salvador. Más allá de esto, sus obras determinarán el grado de su castigo. Si los creyentes son juzgados en base a sus obras, ¿cuál será el resultado? Desde luego, no pueden presentar ninguna buena obra por las que pueden aprender ni merecer la salvación. Todas sus obras antes de la salvación eran pecaminosas. Todas las obras del hombre antes de experimentar arrepentimiento y gustar de la salvación eran pecaminosas, erráticas y con un fin totalmente antidios. Pero nosotros tenemos que recordar constantemente que este pasaje no trata acerca de los creyentes, sino solo acerca de los impíos. Un impío es una persona que conoce la verdad, pero que la bastardea, que no la ejecuta, que no la pone por obra, que no la defiende. Un impío es aquel que pisotea constantemente la gracia perdonadora de Jesús. Verso 7, al explicar que el juicio será según las obras, Pablo dice que Dios pagará vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Como ya hemos explicado, esto no significa que los que sean salvos lo son por preservar el bien hacer. Esto sería otro evangelio. Nadie podría vivir de manera natural esta clase de vida. Y nadie podría vivirla sin poder divino. Cualquiera que realmente se ajuste a esta descripción, que haya sido salvado por la gracia y por medio de la fe, el hecho de que busque gloria y honra e inmortalidad muestra que ya ha nacido de nuevo. Todo el temor de su vida muestra que ha sido convertido. Terrible. Nosotros tenemos que experimentar el punto de la conversión, el punto genuino, el punto importante precisamente de la conversión. Continuamos con esta
con esta lectura tan importante como es Romanos capítulo 2. Dice propiamente la Escritura en el versículo 7, versículo 8, los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, recibirán ira y enojo. Los tales no obedecen a la verdad. Si me amáis, dijo el Señor Jesús, guardaréis mis mandamientos. Pero aquí vemos que gente que no ha guardado la verdad. Para concluir el capítulo 2 del libro romano, que es el capítulo que confronta el orgullo religioso, el orgullo que puede luego derivarse al orgullo ministerial, el hecho de presumir por lo que tengo, el hecho de presumir por lo que hice, el hecho de tener este atenuante en nuestras emociones. Sin duda que el apóstol Pablo echa por tierra y confronta una cuestión semejante. Y él dice que un verdadero judío no es el que lo hace exteriormente, no es el que lo practica o trata de practicar el judaísmo, sino que un verdadero judío en realidad es aquella persona que el evangelio produzca la transformación de adentro hacia afuera. Es la circuncisión espiritual que se ha cortado contra todo poder de las tinieblas, que se ha derribado contra todo poder de la religión. Pablo en el capítulo 2 tiene una literatura, una retórica, podríamos decir, un tanto fastidiosa, pero es el mensaje necesario que tenemos que escuchar en este tiempo. La gente pretende coimear a Dios con su estilo de vida, pero de Dios nadie va a escapar. Como bien decíamos hace momentos atrás, capítulo 2 del libro de Romanos, por más escogido que pueda haber sido una persona, por más escogido que esa persona haya sido de parte de Dios, por más dones, por más capacidad, por más influencia que tenga, no tiene el derecho a considerarse superior al resto. Porque también Pablo da una pincelada aquí en estos versos que leímos anteriormente, donde él denuncia lo que los otros denuncian, que no hay que robar, pero sin embargo se robaba. No hay que adulterar, pero sin embargo muchos de ellos adulteraban. Entonces vemos la doble cara y vemos la confrontación del apóstol bajo un mensaje correctivo, pertinente. ¿Para qué? Para que los judíos se disolviera en ellos la idea del orgullo y de la vanidad espiritual, porque nada de eso los hacía superior. Nada de eso los hacía más importantes. Nada de eso les podía a ellos otorgar un lugar de privilegio. Ellos no tienen ventaja sobre el gentil. Ellos no tienen ventaja sobre las personas que no son de su raza. La gran ventaja, si se me permite el término, es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Es someternos a su voluntad, a su palabra. Es someternos a la vida del Espíritu. Es someternos y permitir que seamos guiados por el Espíritu Santo, para desentendernos de todo orgullo y de toda vanidad espiritual. Los días en que vivimos son días de apariencia, días donde muchos líderes se maquillan domingo tras domingo para dar una apariencia de superioridad, para dar una apariencia de prosperidad, para dar una apariencia de envidia. Pero sin embargo la Biblia dice que somos inexcusables. La Biblia dice que el religioso, aún más religioso, no tiene la facultad ni podrá eludir el juicio de Dios. Por eso es muy importante que no caigamos en esta trampa tan dañina, tan letal. Todos los que estamos de alguna manera comprometidos con el reino de Dios, estamos comprometidos también con una casa. Estamos comprometidos con la verdad, estamos comprometidos con la revelación de su palabra. Pero eso no nos habilita a nosotros a creernos que somos mejores que los otros y a creer que Dios tendré ciertos privilegios que otros no tendrán. Es muy importante esta verdad, porque Pablo ataca el orgullo, la vanidad y las cosas semejantes a la misma. Es muy importante tener presente que nosotros no estamos autorizados a vanagloriarnos por nuestra condición espiritual, porque el día que lo hagamos, la consecuencia será ruina y desolación. La consecuencia será letal. Y en el capítulo 2, Pablo indudablemente lo deja muy
muy en claro, comenzando el verso 1 diciendo que somos inexcusables, es decir, delante de Dios no tendremos excusa. Los religiosos, los piadosos, los ricos, los ostentosos, todos un día estarán delante de Dios. Por eso el consejo de Pablo es tan sabio. No tratemos de manipular a Dios con dinero, no tratemos de comprar bendiciones, no tratemos de comprar voluntades, no nos refugiemos en los maquillajes de la religión. Seamos íntegros, seamos sobrios, para no caer en esta absurda conversación y en esta postura de la cual indudablemente es muy a veces tedioso, muy difícil, pero no imposible para nuestro Dios. Estamos en un tiempo donde esto que se está viendo es común. Por eso, más que nunca necesitamos que nuestros hijos oigan la palabra de Dios y que cuando ellos crezcan o aún nosotros en nuestra vida plena no entremos en esos terrenos, no pisemos el lugar de trampa que el diablo nos hace creer, que por el título que ostentamos o por el grado de responsabilidad que tenemos en una iglesia somos mejores que aquel hermano que viene por primera vez. Todos somos iguales delante de Dios y ninguno de nosotros está habilitado a presumir por causa de lo adquirido, por causa de lo que sea. Nadie está autorizado a presumir. Por eso siempre es bueno generar ámbitos donde podamos eludir esta postura de hipocresía, esta postura de soltarse y desatarse. En esta sociedad tanta ferocidad contra el reino de Dios. Pero amamos al Señor con todo nuestro corazón y consideramos que cada palabra que en esta noche hemos soltado, cada palabra pues, será examinada, será escudriñada, pero cada palabra pone punto fin a una conducta, como hemos dicho anteriormente, de jactancia religiosa, que eso es, ante los ojos de nuestro Dios, extremadamente abominable.